¿Alguna vez has sentido que tu vida no te pertenece? Yo lo supe la noche en que dejé de ser soldado de mi país y pasé a convertirme en soldado del infierno. No fue en un campo de batalla, no había banderas ni himnos, solo un silencio espeso, olor a incienso quemado y un grupo de hombres vestidos de negro que me observaban desde las sombras. Me hicieron jurar, pero no juré ante una bandera, juré ante las sombras que gobiernan el fuego eterno. Aún puedo escuchar la voz grave del sacerdote, retumbando en aquella cripta oculta bajo tierra. Tus órdenes serán claras, vigilarás la puerta, ejecútalos a todos. Nadie debe salir. Me entregaron un rifle distinto a cualquier otro que hubiera sostenido. No era un M16 estándar ni un arma de reglamento. La culata estaba tallada con símbolos que jamás vi en manual militar alguno, y el cañón estaba frío como un trozo de mármol en invierno, aunque más tarde aprendería que podía arder como hierro al rojo vivo. Me dijeron que estaba consagrado, que las balas no eran de plomo, sino de un metal oscuro mezclado con sal y algo que olía a azufre. Esa noche, mientras firmaba el documento que me ataba a ellos, sentí que una cadena invisible me rodeaba el cuello. No era un contrato militar, era un pacto, y los que me rodeaban, miembros del clero negro, se aseguraron de que entendiera que no había escapatoria. Si desobedeces, no perderás tu rango ni tu libertad, susurró uno de ellos, acercándose a mi oído. Perderás tu alma. El lugar era una instalación militar en las afueras de Arizona, fechada en 1988 oficialmente. Aparecía como un depósito de municiones abandonado. Extraoficialmente era el punto de acceso a algo que jamás debería haber existido en este mundo, la puerta del infierno. La llamaban así, aunque no era un arco de piedra ardiendo como en los relatos bíblicos. Era más terrible en su sencillez, una compuerta de acero oxidado incrustada en el suelo, cubierta por cadenas gruesas. El aire alrededor siempre estaba cargado de un hedor metálico, mezcla de sangre vieja y ozono quemado. Y a veces, en la quietud de la madrugada, escuchabas un gemido provenir de debajo de esas planchas. Mi puesto era simple, vigilar. Con mi visor nocturno, observaba las sombras que se movían dentro de aquel perímetro cercado. Porque aunque la puerta permanecía cerrada, los condenados intentaban salir. La primera vez que los vi, pensé que eran alucinaciones, sombras arrastrándose bajo la luna, figuras humanas deformadas que se acercaban tambaleando. Uno de ellos parecía un soldado como yo, uniforme polvoriento, rostro cubierto de barro y heridas. Levantó la mano, pidiéndome ayuda. «Sargento, ayúdeme», balbuceó. Pero cuando levanté el visor, vi la marca en su frente, un círculo ardiente, como un hierro candente que nunca se apagaba. Era el sello de los condenados. Recordé la orden: ejecuta a todos. Nadie debe salir. Apreté el gatillo. El disparo no fue como los de la guerra. No hubo sangre. El cuerpo se estremeció. Soltó un alarido que se clavó en mis huesos, y luego se deshizo en humo, disipándose en el aire como si nunca hubiera existido. Esa noche no dormí. Con el tiempo aprendí a no mirarles demasiado, pero a veces era imposible. Algunos se acercaban con la apariencia de niños, llorando, llamando a sus madres. Otros venían cantando salmos en voz baja, como si la fe pudiera salvarlos. Todos, sin excepción, llevaban la marca ardiente en la frente, y yo tenía que disparar. Una y otra vez. La textura del gatillo bajo mi dedo se volvió más familiar que la piel de cualquier ser humano. El olor de la pólvora, mezclado con azufre, impregnaba mi uniforme, mis manos, mis sueños. Y cada vez que me veía reflejado en el metal de mi rifle, me preguntaba cuánto faltaba para que la misma marca apareciera en mi frente. No estaba solo en la guardia, había otros como yo. Ramírez, un joven de Texas, apenas 25 años, que aún creía que todo era parte de un entrenamiento especial de contrainteligencia. Reía nervioso, decía que en cualquier momento revelarían que era una prueba psicológica. Coleman,
un veterano de Vietnam, con cicatrices en el rostro y la mirada siempre perdida. Apenas hablaba, pero cuando lo hacía, murmuraba nombres de hombres caídos. Nunca supe si eran de la guerra o de aquí. Y el padre Alvarado, un sacerdote hispano que oficiaba misas secretas en la base, pero vestía la sotana negra del clero que nos controlaba. Sus ojos eran tan oscuros que nunca distinguí sus pupilas. Él era quien verificaba que obedeciéramos. Un día, cuando dudé en disparar contra lo que parecía un niño, Alvarado se acercó y me susurró: «No son lo que aparentan. Si los dejas salir, todo esto quedará abierto. Y créeme, hijo, no quieres ver lo que hay del otro lado». No me uní por voluntad propia. Nunca lo hubiera hecho. Me chantajearon. Tenían documentos, pruebas, cosas de mi pasado que podían destruir a mi familia, mi carrera, mi vida entera. Así me atraparon. Así me obligaron a jurar. Y aquí estoy, 4 décadas de vida a cuestas, convertido en el guardián de un lugar que nadie debería vigilar. Un lugar que nunca debería existir. Sin embargo, cada vez que jalo el gatillo, me hago la misma pregunta. ¿Y si alguna vez yo intento salir? Porque en las noches más largas, cuando el viento trae olor a ceniza y el cielo se oscurece sin nubes, siento un ardor en la frente, como si la marca invisible ya me estuviera esperando. Me toco con los dedos, pero no hay nada, solo piel sudorosa y fría. Entonces me digo a mí mismo que son imaginaciones, que no es real. Pero al cerrar los ojos, escucho voces susurrándome desde la puerta, llamándome por mi nombre. «David, tu turno llegará». El dedo en el gatillo tiembla. El aire se corta con un zumbido eléctrico. La compuerta de acero retumba, como si algo desde adentro hubiera empujado con fuerza. Y entonces lo escucho. Cadenas rompiéndose. No hay peor sonido que el del acero cediendo. En la guerra aprendí a reconocer el estallido de una granada, el silbido de una bala rozando el casco, el rugido de un tanque en la distancia. Pero ninguno de esos ruidos me heló tanto la sangre como aquel crujido metálico. La compuerta se estremeció, las cadenas vibraron como serpientes de hierro, y por un instante el aire se volvió tan denso que me costaba respirar. Apunté el rifle. Ramírez, que estaba de guardia conmigo, palideció. «¿Lo escuchaste, sargento?», murmuró. Asentí sin quitar la vista de la puerta. Al día siguiente, revisamos el perímetro. La arena estaba marcada con huellas que no parecían humanas. Eran pisadas largas, profundas, con garras al final. Lo inquietante era que no salían de la compuerta, sino que daban vueltas alrededor, como si algo estuviera esperando la ocasión para huir. Coleman las observó en silencio. Luego se quitó el cigarro de los labios y lo aplastó contra la tierra. «No eran huellas de esta tierra», dijo con voz rasposa. «¿Cómo lo sabes?», pregunté. «Porque en Vietnam vi cosas que nunca pude explicar. Y créeme, esas marcas no eran de aquí». No insistí. Había algo en la mirada de Coleman que me advertía que no quería recordar. Los días siguientes el aire se volvió insoportable. El olor a azufre impregnaba todo, como si el viento mismo viniera desde hornos subterráneos. La ropa apestaba, las botas se cubrían de polvo ennegrecido, y hasta el agua de las cantimploras tenía un sabor metálico. Por la noche, mientras trataba de dormir en la litera, escuchaba los susurros. Al principio eran murmullos ininteligibles, como interferencia de radio. Luego comenzaron a volverse más claros, voces que me llamaban por mi nombre, voces que me pedían que abriera la puerta. Una mañana, Alvarado llegó escoltando a un hombre encadenado. Su rostro estaba cubierto de hollín y cicatrices. No parecía un condenado, parecía humano. «Este hombre intentó cruzar desde dentro», dijo el sacerdote. «Pero no es como los otros. Ha conservado forma, conciencia. Tal vez pueda hablar». Lo arrojaron a una celda improvisada en el hangar. Durante horas lo escuché rezar en latín, golpeando los barrotes con los nudillos ensangrentados. Finalmente me atreví a acercarme.
¿Quién eres?, pregunté. El hombre levantó la mirada. Sus ojos parecían brasas apagadas. Fui soldado, como tú, hace mucho tiempo. Fui condenado a custodiar la puerta. Y cuando intenté salir, me convirtieron en prisionero. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Mientes. No, te lo advierto, hermano. Un día intentarás huir, y cuando lo hagas, serás marcado como yo. Alvarado interrumpió la conversación, cerrando la celda con un cerrojo. Su voz era dura. No escuches sus palabras, la mentira es su arma. Pero las palabras del prisionero ya habían prendido como veneno en mi mente. Esa misma noche, Alvarado nos reunió en la capilla improvisada. Encendió velas negras, el humo del incienso llenó la sala y recitó un salmo que jamás escuché en la iglesia católica. Después nos miró uno a uno. La puerta se debilita, anunció, y los condenados se vuelven más astutos. Debemos asegurarnos de que todos los guardianes siguen leales. Se acercó a mí y extendió un crucifijo ennegrecido, con un Cristo cuyos ojos parecían cerrados en agonía. «Besa el madero», ordenó. Lo hice. El metal estaba helado al contacto con mis labios, pero cuando me aparté, noté un ardor en la boca, como si hubiera probado fuego líquido. «Bien», dijo Alvarado satisfecho. «El juramento sigue en pie». Ramírez temblaba. Sus labios se negaban a tocar el crucifijo. «Padre, yo no puedo». «Entonces no eres digno», susurró Alvarado. Y sin vacilar, sacó su pistola y disparó en la frente del joven. El cuerpo cayó al suelo con un golpe seco. El olor a pólvora se mezcló con el del incienso, creando un hedor nauseabundo. Nadie dijo nada, nadie lloró, porque en este lugar la compasión era una forma de traición. Días después, la compuerta volvió a temblar. Esta vez, las cadenas realmente se rompieron. Un eslabón cayó al suelo con un estrépito metálico, y de la abertura emergió una ráfaga de aire ardiente que me quemó la piel. Apunté el rifle. Coleman ya estaba preparado, su mirada fija en la grieta. Pero lo que vimos no era como los condenados anteriores. De la oscuridad surgió una mano humana, huesuda, cubierta de ceniza. Luego un rostro, un niño, el mismo que había visto antes, llorando, implorando ayuda. «Por favor», suplicó, con lágrimas negras resbalando por sus mejillas, «no quiero estar aquí, déjame salir». Mi dedo tembló en el gatillo, recordé a Ramírez, recordé el disparo, recordé la advertencia del prisionero en la celda. Coleman murmuró a mi lado, «No lo hagas, no dispares, mira sus ojos». Y lo hice. Lo miré directo a los ojos. No vi la marca. No había fuego en su frente. No había sello ardiente. Por primera vez, dudé. «No tiene la marca», dije en voz baja. El niño estiró la mano hacia mí. Sus dedos temblaban, y durante un instante pensé en tomarlo, en sacarlo de ahí, en desobedecer. Pero entonces escuché la voz de Alvarado detrás de mí. «Fuego». Y en ese momento, supe que si apretaba el gatillo, obedecería al infierno. Si no lo hacía, me convertiría en su enemigo. El niño dio un paso más hacia afuera. La grieta detrás de él brillaba como un horno abierto. Y yo aún no había decidido. El dedo me pesaba en el gatillo como si fuera de plomo. El niño seguía allí. La mano extendida, los ojos negros de llanto. No había marca en su frente, y esa ausencia me desarmaba más que cualquier sello ardiente. Coleman respiraba agitado a mi lado. «No dispares, sargento», murmuró. «Ese no es como los otros». Alvarado dio un paso adelante. Su sotana crujió como cuero reseco. «Fuego», ordenó, con voz cortante. No disparé. El silencio duró apenas un segundo, pero fue suficiente para que la tierra se abriera un poco más bajo nuestros pies. El aire ardiente nos golpeó el rostro. El niño gimió, dio un paso hacia afuera, y entonces, como si algo lo hubiera tirado hacia atrás, fue tragado por la grieta. Un grito agudo, y luego nada.
Las cadenas volvieron a tensarse. El hierro chilló como si se quejara de su propio peso. Esa misma noche, Alvarado me citó en la capilla. Las velas negras ardían con una llama extrañamente azulada. El sacerdote me miró con frialdad. «Desobedeciste», dijo, sin rodeos. «No tenía la marca», me defendí. «Usted lo vio. Tus ojos te engañan. ¿Qué es más real, soldado? ¿Tu juicio o las órdenes que recibiste?» Me quedé en silencio. Entonces sacó de un cofre un látigo corto, con puntas metálicas. Lo colocó en mis manos. El juramento no se rompe, pero sí se debilita. Cada desobediencia lo oxida. Si no quieres perder tu alma, debes purgar la duda con dolor. Obedecí. No porque creyera en ese ritual, sino porque sabía que, si no lo hacía yo mismo, ellos lo harían con más saña. El látigo silbó en el aire y mordió mi espalda. 1 vez, 2, 10. El olor a hierro caliente llenó la sala y comprendí que la culpa tenía un sabor metálico que nunca se va. Al día siguiente, busqué al hombre encadenado en la celda. Tenía la mirada fija en el suelo, como si hubiera escuchado lo sucedido. «Lo viste, ¿verdad?», le pregunté en voz baja. Ese niño no tenía la marca. El prisionero levantó la cabeza lentamente. Sus labios formaron una sonrisa rota. «Claro que lo vi. Algunos no la llevan todavía». «¿Qué significa?» «Que el infierno no solo marca a los que entran, marca a los que dudan. Y tú, hermano, ya estás en la lista». Me aparté de los barrotes con el corazón acelerado. Su voz no sonaba como un engaño, sonaba como una condena anticipada. Por las noches recordaba el motivo que me había traído hasta aquí. No fue fe ni devoción, fue chantaje. Tenían pruebas de operaciones ilegales en las que participé durante una misión en Centroamérica. Cosas que no debía haber visto, muertes que nunca debieron ocurrir. Yo fui el chivo expiatorio. «Sirves o te destruimos», me dijeron. Yo acepté. Pensé que sería otra operación encubierta, pero no, era esto. Y ahora entendía que, aunque la puerta se mantuviera cerrada, yo ya estaba atrapado adentro. Coleman empezó a cambiar después de aquella noche. Ya no era el veterano silencioso que apenas fumaba en la esquina. Se volvió inquieto, murmuraba en sueños, caminaba alrededor de la compuerta como si hablara con alguien. «Ellos no mienten», me dijo un día, sin mirarme. «Los que salen, los que intentan huir, saben más de nosotros que nosotros mismos». Lo miré desconfiado. «¿Qué estás diciendo?» «Que no vigilamos a los condenados, nos vigilamos entre nosotros. El infierno quiere ver quién dispara y quién duda». Esas palabras me persiguieron todo el día. Una semana después ocurrió lo impensable. No fue un solo condenado, fueron decenas. La compuerta retumbó como si un terremoto sacudiera la base. Las cadenas saltaron en pedazos, y un torrente de figuras emergió de la grieta. Hombres, mujeres, niños, todos con la frente ardiente, corrieron hacia nosotros como una estampida de sombra. El aire se llenó de gritos, los reflectores se encendieron. Yo disparé sin pensar. Cada bala atravesaba un cuerpo y lo convertía en humo, pero otros ocupaban su lugar. El suelo vibraba con sus pasos y el olor a azufre era tan fuerte que sentí que me quemaba los pulmones. En medio del caos, vi un rostro que me heló mi hermano muerto. No podía ser. Él había fallecido en un accidente de auto 10 años atrás. Pero allí estaba, con la marca en la frente, mirándome con ojos vidriosos. «David», susurró, extendiendo la mano hacia mí, «no me dispares». La visión me paralizó. Coleman gritaba órdenes, los demás soldados caían en medio del humo, y yo solo veía ese rostro. El rifle pesaba como un yunque en mis manos. «Dispara», vociferó Alvarado detrás de mí. Pero no pude, no contra él. Entonces ocurrió algo peor. El rostro de mi hermano comenzó a desfigurarse, derritiéndose en humo, y detrás de esa máscara apareció el mismo niño de antes, el que no tenía marca. Me di cuenta de que el infierno me estaba probando.
probando qué tanto podía resistir. La estampida se disolvió tan rápido como comenzó. La compuerta volvió a cerrarse con un estruendo, las cadenas se recompusieron solas y el silencio se instaló. Quedamos de pie solo Coleman, yo y Alvarado. El sacerdote me miró con esos ojos negros y dijo una sola frase: la próxima vez que dudes, no será tu hermano el que aparezca, será tú mismo. Esa noche no pude dormir. En el reflejo del espejo, bajo la tenue luz roja del pasillo, me pareció ver algo en mi frente. Un resplandor breve, como una quemadura invisible. Pasé la mano, pero no había nada. Me acerqué más, sudando, y entonces escuché el susurro, no desde el espejo, sino desde adentro de mi cabeza. David, tu turno llegará. La voz era la mía. Hay silencios que pesan más que un disparo. El de esa semana fue así, un silencio de capilla antes de una blasfemia. Nadie comentaba la estampida, nadie preguntaba por qué las cadenas se habían recompuesto solas. La base siguió funcionando como un reloj sin manecillas, guardias, turnos, misa, limpieza de armas, pero la duda se quedó como hollín bajo las uñas. Coleman dejó de dormir. Rondaba la compuerta con pasos lentos, midiendo el suelo con la punta de la bota, como si buscara un patrón invisible. Yo limpiaba mi rifle consagrado una y otra vez hasta sentir la culata templada, como si respirara. La radio de la garita crujía con estática. Entre la estática, voces. No eran informes del Pentágono ni claves de la base. Eran rezos al revés, salmos quebrados, palabras en latín pronunciadas como si alguien masticara ceniza. Et ne nos inducas in tentationem, invertido, como una cuerda dada vuelta. El olor a ozono y a azufre entraba por la rejilla del ventilador, aunque el desierto, allá afuera, estaba quieto. Esa mañana pedí acceso al archivo médico con una excusa de rutina. La enfermería era una habitación larga con lámparas fluorescentes que zumbaban como insectos. En una esquina, un armario gris con un candado. El capellán médico, un hombre flaco con ojeras violáceas, hojeaba formularios sin mirarme. Revisión de pólvora en sangre, dije, mostrando el formulario. Tercera en 2 semanas, respondió sin levantar la vista. Le gustan los papeles, sargento. Cuando se fue a preparar el tubo de ensayo, dejé el formulario sobre la mesa y me moví hacia el armario como quien busca un vaso. Las manos sabían qué hacer. Un golpe seco al candado con la culata del rifle envuelto en una toalla bastó para que se diera. Por dentro, carpetas numeradas, etiquetas con códigos de proyecto, sellos con la cruz invertida tachada con rotulador, como si alguien hubiera intentado corregir una imprudencia. Encontré mi carpeta. Se me heló el estómago. Dentro, cosas que no deberían existir, fotografías mías en blanco y negro con el uniforme, tomadas desde ángulos que jamás vi. Un hisopo con restos secos, rotulado, residuo de crisma negro, lote 88 tú. Un informe clínico, con una palabra subrayada 2 veces, indeleble. Al voltearlas, hallé una hoja con el texto del juramento que repetimos en la cripta. Abajo, añadida a mano, una glosa en latín, sigillum adaeret indubio. El sello se adhiere en la duda. Lo sabía el prisionero, lo sabían todos, menos yo. No es el pecado lo que marca, es la duda. El infierno no necesita que hagas el mal, le basta con verte vacilar. Guardé la hoja en el interior de la chaqueta. Cerré el armario con el candado colgando, simulando estar intacto. Cuando el capellán volvió, yo ya estaba sentado, los dedos manchados de tinta. ¿Algo más?, preguntó. Nada, mentí. Bajé a ver al prisionero. La celda olía a sangre vieja y metal humedecido por un rocío que no venía de ningún grifo. Él estaba sentado en el suelo, espalda a la pared, los ojos perdidos en un punto que no existía. Tu juramento fue manipulado, dije, sin rodeos. Sonrió con una calma que me hizo daño. Todos lo son. El tuyo, el mío, el de Coleman.
el de ese niño que no tenía marca, incluso el de los que alzan la mano hacia el cielo. Creyendo jurar ante Dios, susurró, aquí se jura hacia abajo. ¿Qué es el protocolo 3 y 33? La hora en la que todo se abre un poco, dijo, y señaló el techo con la barbilla. Por eso te despiertas sin saber por qué, por eso la radio habla sola, por eso la compuerta respira. Las palabras me atravesaron con precisión quirúrgica. 3 y 33. Era la hora a la que el sudor me empapaba la nuca, cuando el olor a ceniza parecía más denso, cuando un zumbido eléctrico me ponía los dientes a vibrar. Era la hora en que, sin mirar el reloj, sabía que era esa hora. Si el sello se adhiere en la duda, empecé. Entonces dejar de dudar es obedecer ciegamente, y obedecer ciegamente es convertirse en herramienta, terminó él. Eso es lo que quieren de ti. No supe qué responder. Aferré las rejas con los dedos, sintiendo el frío del hierro atravesarme la piel. Escucha, añadió, inclinándose hacia mí, el clero negro no te quiere guardián, te quiere frontera. ¿Qué diablo significa eso? Que no vigilas la puerta, susurró. Eres la puerta. Esa noche, la misa en la capilla fue distinta. Alvarado cambió el misal por un cuaderno de cubiertas negras. Las velas olían más a petróleo que a cera. Entre los bancos vi soldados que yo no conocía. Trajes sin insignias. Hombres de traje con corbatas oscuras, sin nombres en las tarjetas plastificadas. Uno llevaba un pin con un símbolo que reconocí de los papeles. Un círculo con 3 líneas quebradas, como garras apuntando hacia adentro. Hoy renovaremos el juramento, anunció Alvarado. Pasó por las filas rociándonos con un líquido aceitoso que dejó la piel fría. Al caer sobre mi frente, el aceite dejó un hormigueo que cruzó como una chispa hasta la base del cráneo. No olía a crisma, olía a carbón mojado. Este óleo no es de la iglesia, murmuré. La iglesia no tiene nada que ver aquí, dijo Alvarado, apenas moviendo los labios como si la frase le atravesara una herida. Aquí obedecemos a la necesidad. Había algo más en su voz. No era solo autoridad, era fatiga, como si un hombre detrás del sacerdote estuviera a punto de romperse. Padre, me atreví. ¿Cuándo hizo usted su juramento? No me miró. Yo no lo hice, respondió. Me lo impusieron. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, más peligrosas que un disparo. Me pregunté si había escuchado lo que acababa de decir, si su propia boca había decidido traicionarlo, o si el óleo negro había resbalado por su lengua. A medianoche, Coleman me llevó al perímetro interior. No habló, solo me entregó un pañuelo de algodón y me señaló la compuerta. Pásalo por las cadenas, dijo. Obedecí. El paño, blanco y anodino, al rozar el hierro se volvió gris oscuro, luego negro. Al acercarlo a la nariz, el olor era el mismo del óleo de la capilla. Coleman tomó el pañuelo y lo metió en una bolsa de evidencia. No arden por el fuego de abajo, susurró. Arden por lo que echan desde arriba. ¿Arriba? Señaló con la barbilla los reflectores, los mástiles, las antenas. Nosotros también goteamos al infierno. Sus ojos, 2 cuentas azules lavadas por demasiada lluvia, parpadearon lento. David, no somos la muralla, dijo, somos la grieta. Quise confirmar algo que me roía las costillas, como un animal atrapado. A las 3:32 me aposté con el visor nocturno frente a la compuerta. La radio siseaba con paciencia de reptil. En el dial, una secuencia de números comenzó a repetirse en una voz femenina, plana, como de operadora. 1, 5, 3, 3, 1, 5, 3, 3. A las 3:33 exactas, el suelo vibró. No como un temblor, como un corazón. ¡Pum! Las cadenas tensaron. ¡Pum! Del borde de la compuerta se levantó un vapor blanquecino que olía a ozono y a cuero caliente. ¡Pum! La marca invisible en mi frente ardió un instante, una punción rápida.
Me llevé la mano. Nada. Piel. «Lo sientes, ¿verdad?», dijo una voz a mi espalda. Era el prisionero. No lo había escuchado salir. No debía estar allí. Y sin embargo, ahí estaba, de pie, sin grilletes, con la sombra proyectada por los reflectores, clavándose en la arena como una estaca. «¿Cómo? Las celdas de este lugar solo cierran hacia adentro», sonrió. «Y tú, David, ya estás dentro». Di un paso atrás, elevé el rifle por instinto. «No vine a huir», dijo. «Vine a mostrarte quién sostiene las cadenas por arriba». Giró el rostro hacia los mástiles. Tras las antenas, en la techumbre del hangar, distinguí una pasarela metálica, dos siluetas, una Alvarado, la otra, uno de traje oscuro. Llevaban una caja entre ambos, conectada por cables a las antenas. La abrían a esa hora, cada noche, con precisión ritual. «¿Qué es eso?», pregunté. El prisionero no apartó la vista. «Una caja de resonancia, un órgano sin campanas, reza hacia abajo», murmuró. «Cada noche la afinan para que la puerta responda». La estática subió de volumen como si la radio hubiera tragado un trueno. La voz de números se quebró y se convirtió en un canto llano al revés. Las velas apagadas de la capilla se encendieron solas, allá lejos, como un collar de luciérnagas enfermas. La compuerta respiró una vez más. «¿Por qué harían eso?», escupí, sintiendo el sabor metálico en la lengua. «¿Por qué demonios querrían?». «Porque no custodian el infierno», dijo el prisionero, y me miró por fin a los ojos. «Lo administran, lo miden, lo dosifican». Una brisa caliente nos lamió las botas. A mi alrededor, la arena parecía tener un grano más fino, como ceniza tamizada. Yo, con el rifle apuntado a nadie, sentí que mi pulso se sincronizaba con la puerta. «¿Y el niño?», pregunté, casi a mí mismo. «El que no tenía marca». El prisionero inclinó la cabeza triste. «No venía de abajo», susurró. «Venía de aquí». Las palabras se clavaron como astillas. «De aquí». No supe si quería decir, «de la base» o «de nosotros». Pensé en la frase del archivo. El sello se adhiere en la duda. Pensé en Ramírez cayendo en la capilla. Pensé en la voz de la radio, en Alvarado diciendo que a él le impusieron el juramento. Pensé en mí, delante de la puerta, obedeciendo con un dedo que ya no sentía como mío. Desde la pasarela, el hombre del traje oscuro nos miraba. No parecía sorprendido de ver al prisionero fuera de la celda. No parecía sorprendido de vernos a ambos bajo la luz. Levantó una mano, un gesto breve. Alvarado a su lado bajó la vista. Tardé un segundo en entenderlo. La orden no venía ya de la capilla, venía de esa mano. Fue cuando lo noté. El hombre del traje tenía la frente limpia. Ni sudor, ni brillo, ni marca. Y sin embargo, al girar apenas el rostro hacia la antena, el vapor del borde de la compuerta dibujó sobre su piel un resplandor rojo, una marca que solo se veía desde abajo. «¿La ves?», susurró el prisionero, sin mirarme, como si leyera mi retina. «La verdadera señal no se ve en el mundo, se ve reflejada por la puerta. Solo los que están dentro pueden verla». «¿Quién es?», pregunté. El prisionero abrió la boca para responder, pero no llegó a decirlo. La radio estalló en un chillido agudo, y al mismo tiempo la compuerta dio un latigazo. La antena vibró, las luces parpadearon, el calor subió un grado con la brusquedad de una fiebre. El hombre del traje bajó la mano. Alvarado asintió. El canto invertido cesó como si alguien hubiera arrancado el enchufe de una garganta. El prisionero dio un paso hacia mí, con urgencia. «David», dijo, apretándome el antebrazo, «si quieres conservar algo de ti, cuando llegue la hora no mires arriba, pase lo que pase no mires». Un chasquido metálico cortó la frase. No sé de dónde vino, sonó como un cerrojo que se cierra dentro de un cráneo. Un instante después, supe que no estábamos solos en el perímetro. El frío helado de un cañón tocó mi nuca. «Baja el arma», ordenó la voz de Alvarado detrás de mí, quebrada casi humana.
Oeste, juro por lo que quede de mí, que te haré besar el madero hasta que no recuerdes tu nombre. No bajé el arma. El prisionero, sin moverse, clavó los ojos en los míos. No había súplica en su mirada, solo una decisión que ya se había tomado. La compuerta exhaló, profunda, como un animal herido. La radio dijo una sola palabra en mi propia voz: «Ábreme», y yo ya estaba apretando el seguro del rifle. El frío del cañón en mi nuca era tan real como el calor que emanaba de la compuerta. Dos temperaturas enfrentadas, dos mundos tensando mi respiración. Alvarado temblaba detrás de mí, lo notaba en la presión irregular del arma contra mi piel. El prisionero me sostenía con la mirada, inmóvil, como si esperara mi decisión más que su propia vida. El aire olía a ozono, hierro caliente y sudor rancio. La radio volvió a escupir estática, y entre el ruido reconocí mi nombre repetido una y otra vez, en voces distintas de niño, de adulto, de viejo. «Baja el arma», repitió Alvarado, pero su voz carecía de convicción. Era como si alguien más hablara por su boca. «¿Y si no?», susurré, con el seguro del rifle ya liberado. Silencio. Solo el zumbido eléctrico de las antenas. El prisionero aprovechó ese vacío para hablar. «Escucha, David. No eres el guardián de la puerta. Eres la llave. Eso lo saben ellos. Lo sabe el clero negro. Y lo sabe incluso el infierno. Por eso nunca te dejarán salir de aquí». La palabra llave me atravesó como un disparo invisible. Sentí el peso de todas las veces que jalé el gatillo, de todas las sombras que convertí en humo. Habían sido ejecuciones o ensayos. Coleman apareció de pronto, emergiendo de la oscuridad como un fantasma. Su rifle colgaba sin cargador, pero sus ojos brillaban con esa claridad febril de un hombre que ya no distingue sueño de vigilia. «Padre», dijo, mirando a Alvarado, «suelte esa pistola. Usted sabe que no es usted el que da las órdenes». Alvarado bajó un poco la cabeza y en ese instante un destello rojo cruzó su frente. La marca, ardiente, breve, luego desapareció, como si algo la hubiera encendido desde adentro por un segundo. El sacerdote dio un gemido ronco y cayó de rodillas, dejando caer la pistola al suelo. La radio rugió con un alarido metálico. El hombre del traje oscuro, en la pasarela, hizo un gesto rápido hacia nosotros. Coleman levantó los brazos, desafiante. «Basta de órdenes invisibles», gritó. «Basta de obedecer a voces que nadie ve». De inmediato, la compuerta respondió. Las cadenas se tensaron, el suelo se partió con un crujido y una grieta iluminada como brasa se extendió hasta nuestros pies. El aire se volvió denso, sofocante. El olor a azufre golpeó como un muro. Desde la grieta emergieron dedos huesudos, uñas negras, cuerpos retorcidos que buscaban asirse a la superficie. No eran condenados individuales, sino una multitud encajada como enjambre en un túnel sin fin. Disparé, 1, 2, 20 veces. Cada bala los deshacía en humo, pero la grieta seguía escupiendo más figuras. Coleman reía mientras gritaba: «Mira, David, ni siquiera importa, no los matamos, solo los contamos». El prisionero me jaló del brazo. «No dispares, es lo que quieren. Cada bala alimenta la puerta». Mi rifle ardía en las manos. El cañón brillaba como hierro en fragua. Recordé la frase en mi archivo: «El sello se adhiere en la duda», y comprendí que cada disparo, cada obediencia ciega, me había atado más. Coleman se volvió hacia mí, sudando, los ojos rojos como brasas. «¿No lo ves? Nos usan. Cada vez que ejecutamos a un condenado, reafirmamos el pacto. Por eso nunca dejan de salir, porque necesitan que sigamos disparando». Apuntó su rifle vacío hacia la pasarela. «Son ellos los que abren la puerta, no los de abajo». El hombre del traje oscuro ni siquiera se inmutó. Solo levantó una vez más la mano, y como un eco obediente, las cadenas se rompieron con un estallido. El prisionero se plantó frente a mí, firme. «David, escucha»,
Tienes dos caminos: seguir disparando hasta que no quede nada de ti, o cerrar la puerta desde adentro. ¿Desde adentro?, pregunté, casi sin voz. Sí, alguien tiene que cruzar y atrancarla desde el otro lado. Por eso eres la llave. Las palabras me dejaron helado. Imágenes cruzaron mi mente: el niño que no tenía marca, mi hermano apareciendo entre la estampida, las fotos de mi archivo, el aceite negro en mi frente. Todo apuntaba al mismo destino. Yo no estaba aquí para vigilar. Estaba aquí para pagar. El suelo rugió como un tambor de guerra. La grieta se abrió más, y una figura gigantesca emergió lentamente. No era un condenado común. Era un ser con armadura corroída, casco militar fusionado a la piel, ojos vacíos que brillaban como carbones. En sus manos llevaba un rifle idéntico al mío, marcado con los mismos símbolos. Coleman dejó caer su bolsa de evidencia, boquiabierto. «Dios», susurró, es otro guardián». El prisionero bajó la mirada y murmuró: «No es otro, es el que vino antes que tú». El coloso levantó el arma y apuntó directo hacia mí. El cañón del rifle del coloso brillaba con un resplandor enfermo, como si hubiera absorbido siglos de disparos. El visor en su casco mostraba un destello rojo, pero detrás de ese cristal vacío no había ojos, sino un hueco ardiente que latía como un horno. Me apuntaba a mí, no a Coleman, no al prisionero, solo a mí. El aire vibraba. El olor era insoportable: azufre mezclado con hierro oxidado y carne vieja. Mis manos temblaban sobre mi propio rifle, y por un instante tuve la certeza de que dispararle no serviría de nada. El prisionero habló con voz grave, como si ya conociera esa escena. «Míralo bien, David. Eso es lo que ocurre cuando un guardián intenta salir». El gigante bajó lentamente la cabeza, y el metal del casco crujió. Con las manos deformes, se arrancó una parte de la visera. Debajo no había un rostro humano. Había restos de piel pegados al hueso, una mandíbula cosida con alambre, y una frente marcada por el mismo sello ardiente que había visto en tantos condenados. Pero allí, entre la podredumbre, reconocí algo: un tatuaje en el cuello, medio borrado por las cicatrices. El mismo tatuaje que había visto en un archivo viejo de la base, una insignia militar de un batallón desaparecido en Corea. «Era un soldado», murmuré. «Era el soldado», corrigió el prisionero. «El primero que juró». El coloso gruñó, un sonido hueco que retumbó como un motor oxidado. Luego dio un paso adelante, y el suelo tembló. Coleman gritó algo que no entendí. Yo apunté mi rifle por instinto, pero antes de disparar, el prisionero me detuvo con un gesto desesperado. «No dispares, cada bala te ata más». El gigante no esperó, su rifle rugió. Un proyectil de fuego negro pasó rozando mi hombro y golpeó la pared de concreto, dejando un cráter que ardió como carbón encendido. Me lancé al suelo, rodando con el corazón en la garganta. El aire se llenó de chispas rojas y humo sulfuroso. Coleman respondió con su arma vacía, un clic inútil que solo provocó la risa ronca del coloso. Entonces entendí la trampa. No se trataba de matar, sino de resistir sin disparar. El antiguo guardián cargó contra mí. Cada paso hacía vibrar las cadenas de la compuerta, como si el infierno mismo celebrara su avance. Alcé el rifle solo como escudo, y cuando su golpe cayó sobre mí, sentí el metal de mi arma doblarse, caliente como si lo metieran en un horno. El impacto me arrojó contra la arena. El visor nocturno se rompió en mi frente. La marca invisible ardió por un instante, como una quemadura directa en la piel. El gigante levantó el rifle una segunda vez, listo para aplastarme. Un disparo retumbó. No fue el mío. Coleman había recogido la pistola que Alvarado dejó caer. La descargó entera contra el casco del coloso. Cada bala rebotaba en el metal, pero lo hacía retroceder un paso, dos. «¡Corre, David!», gritó Coleman. «No es a mí a quien quiere».
El gigante rugió con furia y se abalanzó contra él. Lo tomó por el torso y lo lanzó contra las rejas de contención. El ruido metálico fue tan brutal que pensé que Coleman había muerto en el acto. El prisionero aprovechó el caos para acercarse a mí. No puedes seguir negándolo. No eres guardián, eres llave. Si no decides pronto, te convertirás en lo que ves frente a ti. Entonces lo escuché otra vez, la voz de la radio. Pero esta vez no era estática, era clara, era mi voz. Dispara, David, decía. Dispara y cumple tu juramento. Sentí como el dedo buscaba el gatillo, como si no me perteneciera. El rifle ardía en mis manos, exigiendo obediencia. Pero al mismo tiempo, el prisionero me tomó el rostro con fuerza, obligándome a mirarlo a los ojos. Si disparas, te unes a él, señaló al coloso. Si dudas, la marca te quemará. Solo queda otra salida, atrancar la puerta desde el otro lado. El coloso levantó a Coleman como un muñeco de trapo. Sus ojos ardían como carbones, y por un instante vi mi propio reflejo en esa frente marcada. No era un reflejo cualquiera. Era yo, pero más viejo, con la misma marca ardiendo. El rugido del infierno llenó la base, y la grieta bajo nuestros pies comenzó a abrirse con violencia. El calor era insoportable, y la certeza me atravesó como un cuchillo. Si no decidía en ese instante, no habría vuelta atrás. El coloso giró la cabeza hacia mí, levantando el rifle negro, y con una voz cavernosa susurró una sola palabra que heló mi sangre. Llave. Y jaló el gatillo. El disparo del coloso no fue como los otros. La bala no silbó en el aire, no atravesó carne ni rebotó en metal. Fue un rugido de fuego líquido que me envolvió por completo. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. El calor me levantó en vilo, y durante un segundo pensé que había muerto. Pero cuando abrí los ojos, no estaba en el desierto, ni en la base, ni frente a la compuerta. Estaba dentro. Un túnel de piedra ardiente se extendía sin fin, con paredes cubiertas de símbolos que parecían latir como venas abiertas. El aire estaba saturado de ceniza. Mis botas se hundían en una arena negra que respiraba, que se movía como un animal dormido. Las voces me rodeaban, miles, millones. Algunas eran gritos, otras rezos, otras risas dementes. Todas decían mi nombre. David, llave, abre. Levanté el rifle, aunque no sabía contra qué. El cañón ardía como un trozo de carbón, y entonces entendí. No había cruzado yo solo. El disparo no me mató. El coloso me empujó adentro. Una figura se formó entre el humo. Era Coleman, o lo que quedaba de él. Su uniforme estaba chamuscado, sus ojos eran dos pozos vacíos, pero su voz era clara. Sabía que acabarías aquí, dijo, con una calma inquietante. Todos los que dudamos, tarde o temprano, entramos. Me estremecí. ¿Qué te hicieron? No me hicieron nada. Yo me hice, obedecí demasiado tiempo. Me quebré, y cuando intenté salir, me arrastraron. Sus palabras cayeron sobre mí como ceniza ardiente. ¿Entonces el coloso? Pregunté. Era yo, David. Y si no decides, serás el siguiente. Las paredes del túnel se sacudieron. Las inscripciones brillaron como brasas. Una frase se repetía en todas. Sigillum adhearet in dubio. El sello se adhiere en la duda. Recordé el látigo en la capilla, el aceite negro, las fotos en mi archivo. Todo apuntaba a lo mismo. El juramento no me ataba por obedecer, sino por dudar. Cada vez que apreté el gatillo con la pregunta en mi mente, ¿qué pasará si intento salir yo? El sello se grababa más profundo. El prisionero apareció a mi lado. Ya no tenía cadenas. Su piel brillaba con un resplandor oscuro, como si él también fuera parte del fuego. Te lo dije, David. No vigilabas la puerta. Eras la puerta. ¿Qué significa?, pregunté, con un nudo en la garganta. El prisionero extendió la mano y la apoyó en mi pecho. Sentí un calor insoportable.
Al mirar hacia abajo, vi un resplandor rojo en el centro de mi torso, latiendo al ritmo del infierno. La llave está en ti. Cada latido tuyo mantiene la compuerta cerrada. Si te rompes, si cedes, si disparas sin medida, la abrirás para siempre. Un rugido atravesó el túnel. El coloso apareció otra vez, arrastrando cadenas como si fueran parte de su carne. Sus ojos vacíos ardían, y con cada paso, el suelo se agrietaba. El prisionero me sostuvo fuerte por los hombros. Escucha, solo hay dos caminos. Seguir disparando hasta que seas como él. Cruzar más adentro, hasta el centro del infierno, y cerrar la puerta desde el otro lado. El eco del juramento me golpeó como un martillo. El sello ardiendo en mi frente se intensificó. La radio, aún aquí dentro, susurraba con mi propia voz. «Dispara, David, dispara». El coloso levantó su rifle, apuntando a mi corazón. El prisionero me empujó hacia el abismo del túnel, donde el fuego brillaba con más fuerza. Y yo, con el dedo en el gatillo, con el infierno ardiendo dentro de mi pecho, tuve que decidir, obedecer o convertirme en lo que siempre temí. El último rugido del coloso retumbó en mi oído. Llave. Y el túnel se partió en dos. El túnel se partió como si fuera un organismo vivo, dos gargantas abiertas devorando la oscuridad. El fuego ardía en un costado, en el otro una negrura tan densa que parecía absorber la respiración. El coloso levantaba su rifle, apuntando a mi pecho. El prisionero me empujaba hacia adelante, hacia el abismo. La radio seguía sonando en mi cabeza, repitiendo mi nombre con la cadencia de un rezo invertido. «David, llave, abre». El dedo me ardía sobre el gatillo. Bastaba un disparo, uno solo, y el peso del juramento me arrastraría a repetir el ciclo. Soldado, guardián, verdugo, coloso. Pero si saltaba al fuego, si me dejaba consumir, podía cerrar la puerta desde el otro lado, o perderme para siempre en ese abismo. Me temblaban las manos. El olor a azufre me llenaba la boca. Sentí la marca en mi frente encenderse como un hierro candente. Coleman apareció un instante, su silueta distorsionada, mitad hombre, mitad humo. «Decide, hermano», dijo con voz rota, «o serás como yo». Grité, no un grito de guerra ni de dolor, un grito seco, humano, como quien arranca de raíz algo que lo encadena. Solté el seguro del rifle y lo arrojé al suelo ardiente. El metal chilló, se derritió en segundos. El coloso rugió, como si mi acto lo hubiera herido. Avanzó hacia mí, arrastrando cadenas que golpeaban contra las paredes del túnel. El prisionero me miró directo a los ojos y asintió. «Ahora entiendes». Y me lancé. Caí. El fuego me envolvió como un mar de cenizas hirvientes, pero no dolía como esperaba. No era fuego físico, sino fuego de memoria. Vi todas las ejecuciones que había hecho, los condenados que imploraban, los niños que lloraban, mi hermano apareciendo entre el humo. Todos me rodearon, extendiendo las manos. «Tú nos mantuviste aquí», susurraban. «Tú eras la puerta». Quise gritar que no, que fui un peón, que me obligaron, pero la verdad estaba escrita en mi pecho. Cada disparo, aunque ordenado, me había hecho parte del muro. En el fondo del abismo vi una compuerta enorme, no de hierro ni cadenas, sino de carne y fuego. Latía como un corazón colosal, y comprendí, esa era la verdadera puerta. La toqué con las manos desnudas, el calor me atravesó hasta los huesos. El sello en mi frente ardió con tal fuerza que me arrancó un alarido. Las voces a mi alrededor gritaron al unísono. El túnel tembló, y lentamente, como un animal cansado, la puerta comenzó a cerrarse. Cuando abrí los ojos, estaba de rodillas en el desierto. La base había desaparecido. No había antenas, ni reflectores, ni compuerta, solo arena infinita bajo la luna. El rifle ya no estaba, mis manos estaban vacías, pero el ardor en mi frente seguía allí.
Me toqué y sentí algo, un relieve, una marca. En la distancia, escuché pasos. Una patrulla militar se acercaba, uniformes estadounidenses, rostros jóvenes. Uno de ellos gritó: «¡Alto! ¿Quién anda ahí?». Me levanté lentamente, tambaleante, con la piel cubierta de ceniza. Quise responder, quise decirles mi nombre, pero de mi boca solo salió una palabra, profunda, extraña, como si no me perteneciera: llave. Los soldados se detuvieron en seco. Uno de ellos, el más joven, se llevó la mano a la frente, confundido, y entonces lo vi, un destello rojo, fugaz, marcando su piel. El viento del desierto sopló fuerte, levantando nubes de polvo. La luna quedó cubierta por una sombra. No sé si cerré la puerta, no sé si todavía sigo adentro. Solo sé que cada vez que cierro los ojos, escucho las cadenas tensarse otra vez. Y sé que alguien más, muy pronto, tendrá que tomar mi lugar.